Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar entonces de las respuestas inmunitarias humorales, especialmente de las características generales de los anticuerpos y algunos temas sobre antígeno, epítopos y un poquito sobre la activación. Vamos a hacer algunas conexiones con los mecanismos efectores, pero ya estos mecanismos efectores, o sea, cómo el cuerpo a través de los anticuerpos y de la inmunidad humoral responde a los diferentes antígenos y microorganismos. Eso lo veremos en una de las clases que nos quedan en la clase siguiente, que vamos a hablar de mecanismos de inmunidad humoral y inmunidad celular. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente son unas definiciones de interés obligatorias que necesitamos ir acumulando. Algunas de estas las han visto en Pato, otras las han visto en algunas de las lecturas de Inmuno, en las lecturas de Micro. Entonces, la idea es ir llegando a unos conceptos generales porque realmente son importantes. Yo traté de coger las definiciones que ustedes más van a ver en el resto de la carrera cuando les hablen a veces de vacunas, de anticuerpos monoclonales, bueno, de ciertos detalles importantes que hay que tener presente. Entonces, lo primero es, los antígenos son entonces moléculas inmunógenas. Entonces, no solamente son moléculas microbianas, o sea, también hay antígenos que pueden facilitar, por ejemplo, respuestas inmunológicas exageradas, como es el caso de las alergias, o los antígenos que son capaces de producir respuestas inmunes inadecuadas frente a autoantígenos, como son, por ejemplo, lo que ocurre en las respuestas autoinmunes contra ciertas moléculas del cuerpo humano. Entonces, hablamos de moléculas inmunógenas como sustancias externas al cuerpo que estimulan al sistema inmune, o sea, son reconocidas por receptores. Yo creo que ya estamos mamados de ver que cada cosa de un microorganismo o de lo que sea, o incluso de toxinas y pues obviamente también de tumores y otras noxas, van a ser reconocidos por algún tipo de receptor. Ya hemos visto muchos de los receptores del sistema inmune innato, que son súper importantes en micro, pero ya vamos a ver que también están los receptores del sistema inmune adaptativo. Entonces, ya por cualquiera de las dos vías, los antígenos son sustancias que son reconocidas por ese gran crisol de receptores. Y al ser reconocidos, pues van a estimular alguna respuesta inmune, sea una secreción de anticuerpos o una respuesta celular. Esos antígenos están compuestos por epítopos. Los epítopos son las partes específicas del antígeno que van a interactuar con los receptores y anticuerpos. Pueden haber varios tipos de epítopos en un antígeno y estos van a variar dependiendo de muchas características. Vamos a hablar varias de ellas que son, como les digo, relevantes para la clínica y para entender no solamente infectología, sino otras cosas que ustedes van a aprender adelante. Pero hay dos definiciones aquí que son claras. Los epítopos pueden tener diferentes grados de inmunodominancia, que es el grado de intervención de cada epítope con su anticuerpo específico. ¿Qué queremos decir con esto? Que dependiendo del grado de inmunodominancia, un epítopo va a ser capaz de establecer una respuesta a anticuerpos que sea efectiva, ¿sí? Entonces, digamos, cuando hablábamos mucho de SARS-2, hablábamos de que eran diferentes epítopos y algunos de esos epítopos tenían mayor o menor inmunodominancia. Entonces, por ejemplo, los epítopos de la región RBD, la proteína S de SARS-2, son los epítopos más inmunodominantes de la respuesta a anticuerpos. Por otro lado, también está el concepto de la inmunopotencia, que es la capacidad de generar una producción de anticuerpos. Hay algunos epítopos que son muy inmunodominantes, pero no favorecen muy bien la capacidad de generar anticuerpos. Y esto se da básicamente por las interacciones entre las regiones variables y la composición química de estos antígenos. Por otro lado, los anticuerpos son entonces proteínas que circulan en los fluidos corporales exclusivas de los vertebrados, o sea, encontramos anticuerpos en todos los vertebrados, y son producidos exclusivamente por los linfocitos B, ¿sí? Como vimos, algunas proteínas de la respuesta humoral innata, como las proteínas de reacción aguda y las proteínas del complemento, son proteínas producidas por células en el hígado. En cambio, los anticuerpos son exclusivamente producidas por los linfocitos B y de acuerdo a sus características, que pues vamos a ver algunos detalles aquí importantes, pues son altamente específicos de muchos antígenos y son altamente diversos también en ese sentido. Dos términos asociados desde el punto de vista histórico para que no se les haga raro, porque yo sé que algunos de ustedes que han cogido otras lecturas les hablan de serología, de sueros, de antitoxinas, a veces esos términos uno los confunde. Todo lo que son el estudio de las toxinas, antitoxinas, serologías, antisueros, todo eso tiene que ver con inmunidad de anticuerpos. En este momento nosotros nos referimos mucho a los anticuerpos porque, digamos, lo que en este momento
en este momento histórico de la inmunología, ya estoy hablando desde los años 50 en adelante, es extremadamente molecular, ¿sí? Pero en el momento del descubrimiento de los anticuerpos y de que había algo en el suero que era capaz de matar microorganismos o inactivar toxinas específicas, pues tenía que ver más era con los compuestos en los que se investigaba. Entonces teníamos toxinas como la toxina diftérica. Entonces, de hecho, la toxina diftérica fue uno de los primeros elementos microbianos de virulencia que permitieron el descubrimiento de los anticuerpos. Entonces, se conocían a los anticuerpos, incluso sin caracterizarlos todavía molecularmente muy bien, se conocía que eran capaces de contrarrestar la toxina diftérica, entonces se les llamó antitoxinas. Por otro lado, uno de los descubrimientos más importantes y que prácticamente es uno de los que arranca la inmunología es el estudio de lo que ocurría en el suero. Entonces se descubrió que los sueros tenían algunas moléculas que eran capaces de eliminar o de inactivar algún patógeno en específico. Entonces, si teníamos un suero con algo que había en ese suero que era capaz de eliminar cierto microorganismo, llamamos que ese es un antisuero en contra de tal cosa. Un antisuero en contra de la rabia, un antisuero en contra de la difteria, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el estudio de los anticuerpos arrancó por coger una muestra de sangre, dejarla coagular, ¿sí? Entonces, al coagularse, lo que ocurre es que todos los factores de la coagulación, que también son proteínas hepáticas, se unen a las células sanguíneas y todo ese precipitado de células se va al fondo del tubo una vez se haga un proceso de centrifugación, por ejemplo. Y va a quedar un líquido relativamente transparente, que es el suero, y los anticuerpos van a quedar flotando en ese suero. Entonces, cuando uno hace esos procesos de hacer esa centrifugación, en esos sueros uno de los componentes más importantes que quedan son los anticuerpos. Entonces, de todo ese estudio de la serología, creo que esto ya lo han visto en bioquímica, perdón, en biología molecular, y también creo que han hablado algunas cosas en pato, es tratar, los químicos y los científicos siempre han tratado de buscar formas de separar las cosas, porque si usted mira desde el punto de vista de contar cosas, el suero es un vómito, ¿sí? Y la sangre es un vómito. ¿A qué me refiero con un vómito? Es una cosa llena de cosas revueltas que ¿cómo la separa usted? Entonces, una de las formas que se encontró para separar las proteínas del suero era a través de saber que las proteínas tenían distintos puntos isoeléctricos. Las diferentes proteínas, por sus configuración de aminoácidos, y estos aminoácidos tienen diferentes cargas, pues van a tener diferentes puntos isoeléctricos. Quiere decir que si yo pongo una corriente eléctrica entre las diferentes proteínas, dependiendo de ese punto isoeléctrico, van a quedar distribuidas en un punto, en ese espectro de voltaje, ¿sí? Entonces, cuando se hace la electroforesis de las proteínas del suero, lo primero que se va a encontrar es la banda más grande, que es la de la albúmina, ¿sí? Y posterior a esto, se van a encontrar diferentes bandas divididas por letras del alfabeto griego, como las alfa, las beta y finalmente las gamma. Entonces, en las alfa y beta vamos a encontrar diferentes proteínas que tienen diferentes funciones. Algunas tienen funciones dentro del sistema inmune, pueden funcionar como reactantes de fase aguda, especialmente negativas. Hay también algunas moléculas que son importantes para la coagulación y otras moléculas que son, por ejemplo, importantes para el transporte de hierro, como por ejemplo la transferrina. Entonces, dependiendo, hay diferentes enfermedades hematológicas que van a dar cambios a este tipo de picos, donde están estas concentraciones de proteínas. Entonces, por ejemplo, cuando hay una respuesta de fase aguda, una respuesta inflamatoria, la albúmina disminuye, ¿sí? Disminuyen algunas moléculas de transporte y algunas moléculas de la coagulación y aumentan las moléculas del sistema inmune, ¿sí? Finalmente, aquí en la parte gamma, ¿sí? Ahí es donde tenemos las gamma globulinas, ¿sí? Los anticuerpos son realmente estas gamma globulinas y es precisamente por su configuración que tienen este punto isoeléctrico. Y lo interesante y lo chévere es que todas estas gamma globulinas están emparentadas filogenéticamente. Hay que recordar que nuestros genomas y los genomas de las diferentes especies, los genes muchas veces se van duplicando, ¿sí? Se copian como tal en el genoma, se copian y quedan en otro sitio o quedan anexos allí. Entonces, al tener dos genes con la misma estructura, podemos empezar a hacer mutaciones y mientras uno continúa haciendo la función que tenía esa proteína, esa otra versión de la proteína puede ir acumulando mutaciones y ganando versiones nuevas. Han sido tan exitosas estas gamma globulinas que tienen diferentes usos dentro del cuerpo, no solamente los anticuerpos, sino que, como vamos a ver, hace parte de una gran familia de estas. Pero la mayoría de estas están unidas a las membranas, en cambio en el suero tenemos los anticuerpos circulantes.
Esto entonces va a permitir descubrir algunas enfermedades y de hecho el descubrimiento de la estructura por cristalografía de los anticuerpos fue gracias precisamente a algunas enfermedades. Entonces, como sabemos, una célula plasmática o ya un linfocito activado para la secreción de anticuerpos va a secretar un solo tipo de anticuerpo. Yo sé que tenerlo claro, este concepto sirve mucho no solo para micro y para inmuno, sino para entender muchas patologías, para entender, y por eso es que a mí me gusta las dos únicas veces que he dado este tema, cuando he hablado de este tema de anticuerpos, me gusta arrancar siempre por esta parte, por una parte clínica amplia, antes de meterme ya en todo ese voleo molecular de las inmunoglobulinas. Entonces acá, en esta imagen, vemos cómo cada una de las células plasmáticas de linfocitos B va a producir un solo tipo de anticuerpos. Estos tipos, entonces, de células pueden tener respuestas monoclonales normales o patológicas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que este linfocito B es el linfocito que produce anticuerpos contra el SARS-2. Entonces, a mí me dio COVID, como a muchos del salón nos ha dado, y lo que hace este linfocito B es que se expande y empieza a producir grandes cantidades de anticuerpos, de inmunoglobulinas, ¿sí? Mientras está el antígeno, mientras está el virus. Ya después de que cesa la respuesta de antígeno, porque el virus ya ha sido eliminado gracias a los mecanismos efectores de los linfocitos B, la mayoría de esas células plasmáticas hacen apoptosis y quedan unas pocas células de memoria que nos van a defender en el futuro de un nuevo ataque de este virus. Sin embargo, hay otras situaciones donde ese expansión clonal es realmente debida por una patología, como es el caso del mieloma múltiple, que me imagino que lo van a ver en patología, y si no, por ahí se van a encontrar por lo menos un paciente en la vida con esta terrible patología. En estas, que hace unas lesiones muy similares a lo que hemos visto en algunas patologías infecciosas, como por ejemplo la tuberculosis cuando invade el hueso, se van a formar centros de excreción de anticuerpos que no sirven para nada, ¿sí? Entonces es una célula B que se va a malignizar y en ese proceso de malignización pues obviamente crece y crece y crece y va a sobrepasar el número o va a aumentar en términos de proporción con respecto al resto de linfocitos B, y lo que vamos a ver entonces es un gran pico de esos anticuerpos únicos frente a ese patógeno. Por otro lado, tenemos otras patologías, algunas autoinmunes, algunas metabólicas, pero también muy importante, infecciosas, y ya hemos visto casi todas esas patologías, que lo que hace es que son patologías donde la persona está mucho tiempo infectada. Y está mucho tiempo infectada y pues obviamente por la interacción de los linfocitos B con esos antígenos de esos microorganismos y además con la interacción de los linfocitos B con los linfocitos T y con las diferentes células presentadoras de antígenos, pues va a hacer que se produzcan una gran cantidad de anticuerpos y cada uno de esos anticuerpos va a ser producido por una célula diferente. Entonces vamos, por ejemplo, en el caso de una malaria vamos a tener linfocitos que producen anticuerpos contra ciertas proteínas PFMP1 de los genes BAR, vamos a tener otros linfocitos B que van a producir anticuerpos contra algunos de los detritos celulares que se producen durante los ciclos de replicación de malaria al interior del eritrocito, y así, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener una gamapatía policlonal, ¿sí? La diferencia entre estas dos va a ser la morfología de las bandas y algunos elementos cuantitativos. Entonces, como les mencionaba yo ahorita en el mieloma múltiple, vamos a tener una gran cantidad de anticuerpos monoclonales producidos de forma atípica y anómala, y es debido básicamente al hecho de que tenemos una célula B activada produciendo anticuerpos. Esos anticuerpos no son funcionales, no sirven para nada y no hay nada que los pare. Esa es la gran diferencia entre un pico que uno puede tener de anticuerpos contra una amenaza específica, la cual cesa después de la eliminación de ese microorganismo y de sus antígenos. Y esto ha tenido una importancia muy, muy grande desde el punto de vista de la historia de la inmunología, porque siempre que se trataba de analizar la estructura de los anticuerpos, pues como todos los anticuerpos son diferentes, así tengan el mismo subtipo o isotipo, pues obviamente esos anticuerpos no permitían hacer un análisis ya de la estructura molecular de estos. Entonces estos anticuerpos monoclonales del mieloma múltiple fueron claves para entender cómo carajos eran los anticuerpos. Hay que recordar que estas gamapatías monoclonales, pueden ser de significado incierto en el 65%, o sea, no se encuentra un mieloma ni un tumor específico, sino que simplemente se ve esa gamapatía monoclonal en la electroforesis de proteínas, en los mielomas, que es la causa más frecuente y determinada de esto, en la amilosis primaria, en el linfoma maligno no Hodgkin, en la leucemia linfoide crónica,
en la macroglobulinemia de Waldenström y en el plasmocitoma solitario. La mayoría de estas patologías son de deleite del internista porque generalmente son un pelín exóticas. Por otro lado, tenemos las hipergammaglobuliniemias policlonales que, como les decía yo, se podían causar por una gran cantidad de enfermedades, infecciosas o autoinmunes o metabólicas. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestro capítulo de las enfermedades infecciosas, vamos a tener infecciones bacterianas intracelulares, infecciones parasitarias, y miren estas tres, ¿qué característica en común tienen estas tres? Toxoplasma, leishmaniasis y malaria. ¿Qué tienen leishmaniasis visceral, obviamente? ¿Qué tienen en común esas tres parasitosis? ¿Son de qué tipo? Sí son tropicales, pero eso no explica, o sea, ¿qué tienen en común esas tres que causan de que uno produzca anticuerpos que no hay pan por un culo? Por eso terminan produciendo una hipergamaglobulinemia policlonal, usualmente crónica. ¿Por qué? Muy sencillo, porque son intracelulares, ¿sí? Toxoplasma se mete en todas las células nucleadas, pero le gusta el cerebro, le gustan los músculos. Leishmaniasis vimos que se mete en células del sistema retículo endotelial y por eso infecta la médula ósea, el vaso, los ganglios linfáticos. Por los pacientes tienen hepatosplenomegalia y linfadenopatías. Y el paludismo le gusta vivir dentro de los eritrocitos. Entonces, ¿qué le hacen los anticuerpos a estos tres patógenos? Nada, 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 ¿sí? Entonces, como los anticuerpos no le hacen nada y son infecciones crónicas, como lo dice Natalia Arbeláez, pues entonces obviamente el cuerpo produce inmunoglobulinas y se produce entonces esta banda ancha y grande porque son diferentes tipos de anticuerpos con diferentes puntos isoeléctricos, porque obviamente dependiendo de la configuración de si son inmunoglobulina A, si es inmunoglobulina M o inmunoglobulina A, y dependiendo también cuál es la configuración de la región variable, que van a tener diferentes aminoácidos, por lo tanto diferentes puntos isoeléctricos, pues eso no va a ser una banda estrecha y alta, sino una banda ancha y gorda, por ese carácter policlonal de esto, ¿sí? Entonces ahora sí metámonos con este tema ya de fondo, ya la parte molecular. Hay que recordar que tenemos diferentes epítopos, como lo habíamos dicho ahorita en la definición, o sea, tenemos diferentes antígenos, ¿sí? Que son porciones de los microorganismos. Esos antígenos pueden ser, y ya vamos a ver precisamente que es importante tener eso presente, pueden ser proteicos o no proteicos, y dependiendo de si son proteicos o no proteicos, va a ser las diferentes respuestas inmunológicas. Entonces, el tema con la mayoría de los antígenos proteicos es que van a tener diferentes epítopos, ¿sí? Y claro, uno ve una proteína globular, una toxina de una bacteria, una proteína transmembrana, una glicoproteína de superficie de un virus, o una proteína de pared o de superficie de un hongo, de un parásito, y esas proteínas obviamente van a tener diferentes sitios donde se le pueden pegar los diferentes anticuerpos. Entonces, esos sitios diferentes de unión de diferentes anticuerpos van a ser los diferentes epítopos de ese antígeno. Y vamos a tener diferentes anticuerpos, ¿sí?, que tienen diferentes regiones variables, y esa amplia diversidad precisamente se debe a esas regiones variables de los anticuerpos que se van a unir a esos epítopos. ¿Cuál es el tema? Que hay algunos de esos epítopos que son altamente inmunodominantes, ¿sí? Y además son inmunopotentes, o sea, cuando están presentes esos epítopos en esos antígenos, favorecen, una vez presentados los antígenos, favorecen la expresión de respuestas inmunes, y además estas respuestas inmunes se vuelven efectivas. Eso quiere decir que son inmunopotentes e inmunodominantes, ¿sí? Pero también puede haber otros epítopos, ¿sí?, que no tienen nada de inmunodominancia ni inmunopotencia, pero debido a que se están procesando esos antígenos constantemente, pues se crean anticuerpos contra esos epítopos, ¿sí? Pongamos el caso de toxoplasma. No hemos visto toxoplasmosis, es uno de los temas que nos falta por ver. Toxoplasmosis, curiosamente, el mecanismo de diagnóstico de la toxoplasmosis es a través de anticuerpos, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, ¿sí? Y miren ustedes que ahí uno está mirando precisamente la parte del sistema inmune que en toxoplasmosis no sirve para nada, no sirve para absolutamente nada. Los anticuerpos no le hacen nada a toxoplasma porque toxoplasma está dentro de las células, muy orondo, viviendo allá tranquilo en el espacio intracelular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos epítopos de esos antígenos de toxoplasma no son inmunodominantes, no son inmunopotentes, pero tienen una unión específica, y esa unión específica nos permite diagnosticar los pacientes que están infectados por toxoplasma. Lo mismo muchas veces con los
anticuerpos que medimos contra los virus. Sabemos que son altamente específicos de esos virus, pero esos anticuerpos probablemente no le hagan nada a esos virus y por eso muchas enfermedades virales tienen también gamopatías policlonales, porque realmente no es que le hagan mucho daño a los mismos. Por otro lado, los antígenos tienen diferentes denominaciones dependiendo del número de antígenos que hay dentro de una, perdón, el número de epítopos que hay dentro de un antígeno y si estos son capaces de producir respuestas inmunes. Entonces tenemos algunos antígenos que son univalentes y unideterminados, o sea, quiere decir que solamente hay un antígeno, perdón, un epítopo dentro de ese antígeno y ese es el único determinante de una respuesta inmune que tiene esa molécula o ese antígeno. Otros, en cambio, que generalmente son moléculas de microorganismos que son repetitivas, van a tener unos antígenos unideterminantes y polivalentes, ¿sí? Hay varias valencias en ese antígeno, pero solamente es un determinante al cual reaccionan, ¿sí? Hay otros, en cambio, que son multideterminantes y polivalentes, donde hay por lo menos 2 o más antígenos dominantes dentro de una molécula que es altamente compleja, y hay otros que son moléculas que tienen muchos posibles antígenos, pero solamente se reacciona contra uno, y a pesar pues de eso, a pesar de que son multideterminantes, solamente hay una valencia o un antígeno que permite hacer la respuesta. Esto es muy importante para el diseño de vacunas, por ejemplo, ¿sí? Y por otro lado, y esto lo vamos a ampliar un poquito ahorita, tenemos antígenos que son lineares, habiendo antígenos proteicos, obviamente, donde hay una proteína y los aminoácidos consecutivos, ¿sí? Esos epítopos generalmente son 4, 6, 8 aminoácidos que interactúan con el bolsillo de la región FAB. Entonces, muchas veces esos epítopos pueden ser lineales, o sea, continuos, y hay otros que son epítopos conformacionales o discontinuos, que dependen precisamente de la configuración 3D de la molécula o de la proteína, y dependiendo de esas regiones donde se junten, van a estar entonces allí esos antígenos, esos epítopos, perdón, inmunodominantes. Esto es lo que dificulta tanto el descubrimiento de cuáles son los epítopos inmunodominantes en un microorganismo. Y por eso es una mantra que yo les he dicho muchas veces y que he dicho mucho en las conferencias que he dado sobre vacunas, de que a veces puede ser una gran confusión uno pensar de que la vacuna del SARS se desarrolló en un año, donde fuera un virus completamente nuevo, donde no hubiera ningún antecedente con MERS y con SARS. En este momento apenas llevaríamos un año tratando, los científicos y los inmunólogos, tratando de encontrar los epítopos inmunodominantes de las diferentes proteínas. Y eso es un tema complejo porque entonces toca hacerle tratamiento a las proteínas del microorganismo para tratarlas de partir en segmentos específicos, tratar de que eso lo presente el linfocitos T, células presentadoras de antígenos, ver la respuesta de los linfocitos T, ver si esas respuestas son vigorosas, ver la respuesta de los linfocitos B, etcétera, 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 para poder determinar qué es lo que realmente produce una respuesta inmunológica en un microorganismo. Entonces, como ven, esa parte pues de la inmunidad es bastante compleja. Entonces, por ejemplo, hay algunos determinantes que, como les decía yo ahorita, son conformacionales. Entonces, si uno desnaturaliza la proteína, no tiene la forma de tener los aminoácidos de esos epítopos juntos, como se ven entonces acá, para producir esa respuesta. Los lineales son mucho más sencillos, pero algunos de ellos pueden salir es por producto de desnaturalización. Por ejemplo, si la proteína tiene un determinante inmunológico lineal, donde los epítopos están al interior de la proteína, hasta que uno no desnaturalice esa proteína, no va a haber ninguna interacción con anticuerpos. Entonces, muchas veces los anticuerpos se van a pegar no a la proteína nativa en el microorganismo, en la superficie, sino que solamente se va a poder pegar a los restos, por ejemplo, de la degradación proteolítica de los microorganismos o cuando estos se lisan. Los que pueden ser de pronto un poquito más sencillos de detectar son aquellos que están en la superficie, que es en el caso, por ejemplo, del SARS-2, la región RBD de la proteína espícula es un antígeno inmunodominante lineal que está en la superficie de la proteína, ¿sí? Y otros que sirven, ya se hacen es más en el contexto de investigación, que son determinantes neoantigénicos que salen creados por proteólisis, que muchas veces surgen de la sección de una parte de la proteína que permite que esa parte ya rota permite hacer una respuesta. Todo esto es muy importante en el contexto del diseño de vacunas, por ejemplo. Esto es absolutamente clave y es un tema bien complejo. Entonces, como les decía yo ahorita, tenemos diferentes epítopos en un antígeno. Esto ya lo habíamos visto en 2 clases. Acá tenemos influenza, ¿sí? Y acá tenemos COVID, ¿sí? Acá tenemos COVID. Entonces, acá tenemos
la proteína S, en forma de como si fuera un torso, la región RBD, reconocimiento de carbohidratos, y vemos los diferentes antígenos los diferentes anticuerpos que se pueden pegar a los epítopos. Entonces acá tenemos los diferentes agrupamientos de epítopos y acá de azul a rojo vemos los epítopos que sí producen un daño en la proteína, neutralizan, no dejan que se produzcan los cambios conformacionales que llevan entonces a la unión del virus y al inicio del ciclo viral. Entonces también, como hemos visto, las mutaciones en los virus o en los microorganismos de estos epítopos inmunodominantes generalmente pueden llevar a mecanismos de escape molecular. Entonces lo que hacen muchas veces los microorganismos es ir cambiando estas proteínas de superficie que no tengan estos epítopos. Uno, que estén escondidos, dos, que sean en la superficie, pero que estos vayan variando. Entonces por eso algunos microorganismos tienen, como habíamos visto en malaria, las proteínas de variación de superficie, que va haciendo entonces que se produzcan anticuerpos que son capaces de neutralizar esos antígenos, pero se van produciendo hacia los antígenos que se presentaron la semana anterior, mientras que los que están circulando en el virus o en el microorganismo son completamente nuevos, ¿sí? Lo mismo ocurre entonces con influenza de una manera mucho más dramática, precisamente gracias al genetic drift y a los cambios antigénicos que hace que las diferentes sustituciones por recombinación hagan que estas regiones vayan cambiando año tras año, ¿sí? Entonces, generalmente, esto es una de las paradojas, bueno, no es paradoja, de hecho es algo bastante claro y bonito de la evolución. Generalmente las regiones más variables de los microorganismos son las regiones más susceptibles a ser atacadas por el sistema inmunológico. Entonces, como ven ustedes, es como una especie de carrera armamentística que ya hemos visto en algunos microorganismos, pero aquí ya empezamos a entender un poquito los mecanismos de esa carrera. Entonces, como les decía, esta configuración de proteínas, que ya ahorita ya vamos a diseccionar esa anatomía pues, de forma más profunda, es básicamente debido a esa exitosa combinación que ha hecho que estas proteínas parecidas a las inmunoglobulinas sean algunas de las proteínas más exitosas de los vertebrados, son algunas de las familias más grandes, y es el mecanismo que les expliqué. Si ustedes ven aquí hay unas cosas que son muy análogas, lo rojo y lo verde, y lo que ha hecho entonces la evolución es ir copiando las proteínas, haciendo que esas proteínas vayan mutando, y por eso tenemos diferentes clases dentro de la superfamilia de las inmunoglobulinas. ¿Cuál es el tema ahí? Son dominios con doblamiento de las estructuras que vemos acá, que estén adyacentemente plegadas por puentes de disulfuro. Eso, todo lo que tenga estas formas de pliegue unidas por puentes de disulfuro es lo que denominamos como proteínas de la familia de las inmunoglobulinas. Entonces acá tenemos la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, todas las inmunoglobulinas, tenemos el receptor de célula T. Eso quiere decir que, acuérdense que en su inicio filogenético el sistema inmune era una célula que hacía varias funciones. Miren que lo mismo podríamos decir de estos receptores. Probablemente esta familia de inmunoglobulinas, el receptor T inmunoglobulina de los linfocitos T y las inmunoglobulinas de los linfocitos B, en algún punto eran una sola cosa, probablemente en una sola célula. Tenemos también las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y ahí entendemos entonces la interacción tan íntima entre estas. En la clase que grabamos de presentación de antígeno, y pues ustedes ya han visto harto del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, sabemos que en este bolsillito es donde se va a guardar el antígeno y finalmente la especificidad, gracias a la diversidad de esta región variable de los inmunoglobulinas o de los receptores de célula T, es lo que va a permitir el reconocimiento de ese antígeno. El CD4, por ejemplo, molécula por la cual entra el VIH y que permite también la estimulación de los linfocitos T ayudadores de cero a las diferentes vías, es también otra proteína de la familia de las inmunoglobulinas. Y además tenemos los coestimuladores como el CD28 o las moléculas de unión intercelular y además de moléculas también de interacción entre células, como es por ejemplo las moléculas ICAM, que hemos visto que son también importantes para la entrada de ciertos microorganismos, y ustedes vieron en pato toda la importancia que tienen estas moléculas en la patología y en el cáncer. Entonces, como vemos, pues todas estas están emparentadas y pues esto obviamente hace que estas moléculas tengan unas diferencias claves entre cada uno de sus subgrupos. Entonces, por lo menos en el sistema inmune, las tres más importantes que sirven para reconocer antígenos son estas tres moléculas. La molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, que ustedes ya vieron, el complejo mayor de histocompatibilidad 2 para la presentación de antígeno, y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que lo vamos a hablar en el tema de la presentación en los mecanismos efectores de la inmunidad celular.
Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 presenta proteínas o péptidos que fueron degradados por el proteosoma y que permiten entonces el reconocimiento de moléculas extrañas, virales, tumorales, por parte de los CD8 y también pues la integridad del MHC1 permite también la activación de las células NK. Eso ya lo aprendimos antes. Por otro lado, los péptidos, que son péptidos lineales y unidos entonces a las moléculas del complejo de histocompatibilidad tipo 2 que surgen de los procesos de fagocitosis gracias a las proteínas TAP1 y TAP2 que vieron ustedes en el video, permiten unas uniones estables y estas uniones estables permiten entonces unirse a la molécula del complejo y presentarse allí en la membrana, ¿sí? Ya hay una diferencia allí un poquito sustancial entre los linfocitos, los receptores de los linfocitos T y las inmunoglobulinas. Los linfocitos T son un poquito más parejos todos, por decirlo de alguna forma. Tienen la misma configuración en el sentido de que en la región CDR, que es la región variable, van a estar diferentes tipos de configuraciones proteicas para poder explicar la amplia diversidad de todos los receptores de célula T, que se comporta igual que los linfocitos B. Para cada célula B hay un solo receptor y ese receptor va a responder frente a un solo tipo de antígenos. Y aquellos receptores que hayan respondido contra autoantígenos, pues habrán sido eliminados, por ejemplo, en el timo, ¿sí? Ahorita ya van a ver ustedes qué es esto de la constante de disociación. Es una constante de disociación que no es muy elevada. Esta constante de disociación es mucho más baja que los anticuerpos, especialmente cuando se ha madurado la afinidad, y esto lo que va a hacer es simplemente a través de los señalizadores y coestimuladores hacer que ocurra la activación de los linfocitos T y las respuestas efectoras celulares, que son lo que explican todo el tema de la inmunidad celular. Las inmunoglobulinas, pues ya vamos a ver que hay diferentes antígenos. Siempre los antígenos en las inmunoglobulinas pueden ser de dos tipos. Pueden ser proteicos, que son los T dependientes, y otras sustancias químicas como los lípidos y los polisacáridos. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas vacunas contra microorganismos encapsulados. Tenemos vacuna contra neumococo, vacuna contra meningococo y vacuna contra la bacteria Haemophilus influenzae B, que habíamos visto que la habían confundido como la causa de la pandemia por allá entre el siglo XVIII y siglo XIX, perdón, y siglo XX. Esos anticuerpos contra polisacáridos son fundamentales, por ejemplo, en esas vacunas. Si solamente pudiéramos reconocer péptidos y complejos peptídicos unidos al complejo mayor de histocompatibilidad, no podríamos hacer ninguna respuesta contra los microorganismos encapsulados. Y esto es lo que nos explica por qué los pacientes que no tienen vaso son altamente susceptibles a esos microorganismos que no exponen ninguna proteína al sistema inmune, sino solamente polisacáridos, porque esos macrófagos y esos linfocitos B que producen esos tipos especiales de anticuerpos que son altamente efectivos contra los polisacáridos generalmente están en el vaso, ¿sí? Ya como tal, los anticuerpos también tienen otra gran ventaja y es que son capaces de reaccionar contra determinantes lineales y tridimensionales. Cuando estamos hablando de tridimensionales, estamos hablando de antígenos conformacionales que son no continuos, que ya los vimos ahorita. Entonces, por eso, si nosotros, muchachos, no tuviéramos inmunidad humoral, estaríamos muy jodidos porque no podríamos interactuar contra todo el espectro de cosas que nos ofrecen los microorganismos, antígenos conformacionales y antígenos no proteicos. ¿Listo? Entonces, hablemos un poquito de la anatomía de los anticuerpos. Los anticuerpos van a ser entonces 4 cadenas unidas por diferentes puentes de disulfuro. Esa unión de los puentes de disulfuro en los residuos de cisteína son uniones claves para permitir las interacciones entre las regiones variables y los diferentes antígenos. Los anticuerpos deben ser versátiles, ¿sí? Y cuando hablamos de que deben ser versátiles, precisamente nos referimos al hecho de que deben responder a diferentes configuraciones espaciales y ser capaces incluso de interactuar entre diferentes anticuerpos para poder responder de forma importante frente a conglomerados de antígenos y de epítopos en las superficies de los microorganismos. Entonces, vamos a tener 2 cadenas pequeñas, ¿sí? 2 cadenas pequeñas y 2 cadenas pesadas,
Las cadenas ligeras van a tener solamente una región variable y solamente una región constante, ¿sí? En esa región entonces constante van a estar los puentes de disulfuro que los van a unir a las cadenas pesadas. Esas cadenas ligeras van a estar divididas en dos tipos de cadenas, que son las cadenas kappa o las cadenas lambda, y esas cadenas kappa o cadenas lambda, la proporción de las mismas nos permite, por ejemplo, el diagnóstico de algunas patologías también de los linfocitos B, ¿sí? Como es el caso de las gamapatías, por ejemplo, por proteína de Bence-Jones, donde una de estas cadenas ligeras sobrepasa a la siguiente, ¿sí? Tenemos una proporción específica que ahorita la vamos a ver, o sea, hay un porcentaje de linfocitos B que tienen cadenas ligeras kappa, otros tienen cadenas lambda, y si una célula se vuelve tumoral, pues saber si se cambió esa proporción kappa lambda, pues nos va a permitir identificar que hay un linfocito que se putió, ¿cierto? Por otro lado, entonces, en las regiones variantes es donde va a estar toda esa hipermutación somática que ocurre en la maduración final de los linfocitos y que es la parte de la genética del sistema inmune que es única en los vertebrados que producen anticuerpos y que tienen estas regiones hipervariables. Ya después, hablando de las cadenas como tal pesadas, van a tener entonces una región variable, ¿sí? De esas cadenas pesadas, y después van a estar el resto de las regiones constantes de las cadenas pesadas. Esas regiones constantes van a variar dependiendo del tipo de anticuerpos. Lo cierto es que siempre la región 1 de las cadenas pesadas, la región constante 1, siempre va a ser la unión entre la región variable, la región bisagra y el resto de la región FC de activación de anticuerpos. La región bisagra, muchachos, es extremadamente importante porque la región bisagra es la que le va a permitir la versatilidad mecánica a los anticuerpos. Ustedes ven, por ejemplo, acá, como por ejemplo hay dos antígenos con los mismos epítopos a los cuales va a reaccionar cada una de las regiones FAB del anticuerpo, las regiones variables de cadena pesada y ligera de las dos secciones del anticuerpo, y si esas estuvieran entonces más separadas es gracias precisamente a la bisagra que se puede interactuar con estas. Entonces la región constante de esa cadena pesada, esa región constante 1, es la que se va a unir a la bisagra. Esos son diferentes tipos de aminoácidos dependiendo del tipo de anticuerpos que van a permitir esta versatilidad mecánica. Después vamos a tener diferentes regiones constantes que dependiendo del anticuerpo pueden tener 2 o 3 regiones constantes, y estas regiones constantes son fundamentales. ¿Por qué? Porque estas regiones constantes, cuando se da la unión del epítopo con las regiones variables, va a hacer que se dé un cambio de conformación en el anticuerpo, diciéndole a diferentes componentes del sistema inmune, hey, estoy activo, o sea, encontré un antígeno que vale la pena atacar, ¿sí? Porque claro, de esa unión es que depende de que estas regiones constantes permitan las diferentes funciones de los anticuerpos. La unión del complemento, la fagocitosis mediada por anticuerpos, diferentes procesos citotóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, que me encantó esta gráfica por encima de la de ABA, sino que esta gráfica está en el libro de Rojas, donde se observa que a estas regiones constantes de la región FC, esta es la región FAB, esta es la región FC, que es la región donde se da la función de los anticuerpos, ahí es donde se van a unir diferentes carbohidratos, ¿sí? Después de la clase les voy a mandar un artículo que encontré ayer, fue publicado ayer en la revista Science, que por fin explicaron por qué a los pacientes les da COVID grave y por qué ese COVID grave da entre el día 10 y el día 15 después de haberse infectado. Y es un descubrimiento brutal que además yo creo que les va a enseñar mucho al sistema inmune. La tarea de ese artículo es léanse solamente la introducción y solamente la discusión, no necesitan leer más. Y con lo que aprendieron hoy y con lo que han aprendido espero yo, de microbiología y de SARS y inmunidad, va a entender perfecto ese paper, ¿sí? Y va a decir, wow, pucha, ya entiendo por qué la respuesta a anticuerpos puede matar a los pacientes. Y los mata porque se producen grandes cantidades de anticuerpos con diferentes patrones de glicosidación, porque la glicosidación de estas regiones constantes es lo que va a explicar que las células hagan A o B con un anticuerpo que se ha unido con su respectivo antígeno. Por otro lado, ya tenemos la región terminal de toda esa cadena pesada, y esa región terminal va a determinar ese anticuerpo 2 posibles destinos. Bueno, mejor dicho, 3 posibles destinos. La primera va a explicar
que es, algunos anticuerpos están solamente unidos a membrana, entonces esa región terminal tiene un pedacito de péptido transmembrana y el anticuerpo está ahí pegadito a la membrana. O por otro lado, no tiene esa región transmembrana, entonces el anticuerpo sale soluble. Y esos anticuerpos que salen solubles, además, gracias a una cadena que se llama la cadena J, se pueden pegar entre diferentes anticuerpos. No se preocupen que no tienen que hacer ningún ejercicio de abstracción, ya vamos a ver todas esas configuraciones distintas. Cada una de estas cadenas puede tener diferentes tipos dependiendo del tipo de inmunoglobulina que es. Entonces, como hemos visto, las cadenas ligeras son kappa y lambda y su proporción permite descubrir enfermedades, mientras que el tipo de cadena pesada sea mi, gamma, alfa, delta o epsilon. Las letras griegas nos van a decir que sean inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina D e inmunoglobulina E. Eso es lo que explica esos tipos de cadenas, ¿sí? Entonces aquí vemos ya cómo se ve precisamente tridimensionalmente este asunto. Vemos entonces las regiones variables donde se van a pegar los antígenos. Vemos entonces las cadenas, las regiones constantes, tanto en la cadena liviana como en la cadena pesada, la región 1. El péptido que permite hacer la forma de bisagra para que entonces esto sea versátil y se pueda pegar a diferentes a antígenos de diferentes extensiones y demás, que deje libre esta región constante. Y estas regiones constantes que sabemos si tiene CH2 y CH3, que sería una inmunoglobulina G, porque la inmunoglobulina M tiene CH2, CH3 y CH4. Y aquí entonces es donde van a estar las diferentes funciones para unión del complemento, etcétera. Repito, para que se abran estos bolsillos y se permita la función, depende de la unión del anticuerpo con su antígeno, el cambio conformacional y los diferentes grados de glicosidación de estas regiones constantes que le va a dar la señal al sistema inmune de qué es lo que debe hacer. Entonces aquí vemos precisamente esa diferencia entre dos anticuerpos. Acá tenemos una inmunoglobulina G, ¿sí? Sabemos que es G porque entonces esta es la cadena gamma de las cadenas pesadas unidas por sus puentes de disulfuro. Tenemos la región bisagra, las regiones variables, el sitio de unión de los antígenos que es la región FAB, ¿sí? Con el bolsillo pues altamente variable para el reconocimiento de los epítopos. Tenemos la región FC solamente con dos regiones constantes donde van a ser los procesos de glicosidación y activación de las diferentes funciones efectoras, y en este caso tenemos simplemente una colita con la región terminal C del péptido, que es lo que va a explicar entonces que este sea un anticuerpo secretado. Por otro lado tenemos una inmunoglobulina M, ¿sí? Y como vemos acá entonces no hay mucha diferencia entre las cadenas ligeras, miren que las cadenas ligeras van a ser las mismas, y dependiendo entonces de los genes BDJ es lo que va a definir la especificidad hacia el antígeno. Me explico. Siempre arrancamos por respuestas inmunológicas tipo inmunoglobulina M, ¿sí? Entonces, esos genes BDJ que van a permitir el scrambling de esos genes o la mezcla de esos genes es lo que va a producir esa gran cantidad de millones de variantes de la región FAB o la región de reconocimiento. Cuando se da el cambio de isotipo, o la maduración como tal, pues de ese linfocito B para pasar de secretar inmunoglobulina M a inmunoglobulina G, se siguen usando los mismos genes FAB y lo único que se hace es que se cambia ya la cadena pesada, y esa cadena pesada es la que va a determinar las funciones de ese anticuerpo. Entonces, arrancamos con un anticuerpo de unión a la membrana, ¿sí? Que entonces esta es una cadena pesada tipo Mi, la letra Mi, griega. Esta cadena Mi entonces tiene 4 regiones constantes, ¿sí? Y va a tener un péptido transmembrana que va a mantener la inmunoglobulina M. Pero esta región FAB no puede cambiar porque entonces cambiaría el tipo de reconocimiento de antígeno. Cuando ya se da la unión al antígeno y se producen entonces las señales que van a madurar ese linfocito B, ya se va a empezar a secretar inmunoglobulina G, ¿sí? Con ya cadenas gamma en la región pesada, que van a tener unas funciones distintas, pero esa región FAB variante va a tener los mismos genes BDJ que explican la especificidad antigénica de ese linfocito B. ¿Listo? Estas regiones variables precisamente están en esas regiones CDR que van a ser responsables de los genes BDJ, ¿sí? Esa parte de la maduración de los linfocitos es una cosa muy compleja desde el punto de vista genético, que no sé hasta qué punto sea útil que ustedes en este nivel la conozcan. Solamente valga la pena decir que esos genes BDJ se van a intercambiar, van a hacer toda esa hipermutación somática
en los estadios finales de maduración de esos linfocitos que le van a dar la especificidad a cada una de las regiones FBB. Entonces acá vemos precisamente esa región variable de reconocimiento de los antígenos y las 3 porciones de los genes BDJ, que es lo que van a dar esa amplia variabilidad. Ven ustedes la gran variabilidad que hay ahí entre esas regiones en los diferentes genes, ¿sí? Y ahí va a ser precisamente la unión del antígeno a esta región CDR. Miren, CDR1, 2 y 3, CDR1, 2 y 3 de cadena pesada y ligera, y eso es lo que da finalmente la unión al antígeno. Entonces, para poder entender ese tema de unión al antígeno, pues tenemos que conocer un poquito el concepto de afinidad y avidez, ¿sí? Cuando yo vi por primera vez inmunología, yo no le veía sentido a eso, pero ya después que uno se mete en clínicas, por lo menos estos conceptos tienen algunas aplicaciones muy claras y muy específicas en el tema de la clínica. Por ejemplo, si yo sé el concepto de afinidad, entiendo por qué para poder detectar si una infección de toxoplasma es reciente, hay que hacer una prueba de afinidad de la inmunoglobulina G, ¿sí? Entonces, la habilidad de los anticuerpos para reconocer de forma específica varía, toda esa variedad de antígenos tiene que ver con las diferentes afinidades, y esto es reflejo de las diferentes propiedades de las regiones B o las regiones variables. Esas regiones variables, acuérdense que están conformadas por la región B de la cadena pesada y la región B de la cadena ligera. La fuerza entonces de la unión entre una combinación de anticuerpo y epítopo de un antígeno es lo que se llama la afinidad del anticuerpo, ¿sí? Vuelvo y repito, la fuerza de unión entre un sitio de anticuerpo y el epítopo del antígeno es lo que conocemos como la afinidad del anticuerpo. Esta afinidad es representada por la constante de disociación, ¿sí? Lo cual indica qué tan fácil es separar o disociar un antígeno de un anticuerpo, ¿sí? Entre más pequeña la constante de disociación, implica mayor afinidad en la interacción, debido a que se necesita menor concentración de antígeno y anticuerpo para lograr la formación de complejo. Entonces, por ejemplo, vimos que las constantes de disociación, por ejemplo, de los receptores de célula T y de los complejos mayores de histocompatibilidad eran más o menos de 10 a la menos 7. Y entre más pequeño el número, quiere decir que hay más afinidad porque se necesita menos antígeno anticuerpo para crear un complejo. Entonces, los anticuerpos inmunoglobulina G de respuestas viejas tienen constantes de disociación de 10 a la menos 11, ¿sí? Esa 10 a la menos 11 es precisamente reflejo de un proceso que se llama la maduración de la afinidad, que se da por hipermutación somática. Entonces, si yo quiero saber si una respuesta de inmunoglobulina G, esa respuesta de inmunoglobulina G es de una infección que fue en los últimos 4 meses o es una infección que es de más de 4 meses, yo miro la afinidad. Entonces, si esa constante disociación entre esa inmunoglobulina G y ese antígeno, que en este caso lo que se aplica es en toxoplasma, tiene una baja afinidad, quiere decir que esa respuesta inmunitaria es joven, tiene menos de 4 meses, ¿sí? Como hay embarazos, como los embarazos son de 9 meses, pues saber si una infección fue de menos de 4 meses es muy importante. Y la otra es si ya es una alta afinidad, ¿sí? Entre ese antígeno y ese anticuerpo, pues entonces hablamos que esa infección es mucho más vieja. Por otro lado, la avidez de varios sitios, o sea, la afinidad es la interacción específica de la región FAB, de una de las colitas del anticuerpo, con ese antígeno. Pero cuando ya hablamos de varios sitios de anticuerpos o de complejos de anticuerpos, esa avidez puede ser mucho mayor que la afinidad de un solo sitio de unión de anticuerpo. Entonces, una baja afinidad de una inmunoglobulina M puede unirse de forma muy importante a un antígeno si ese antígeno es polivalente, ¿sí? Una imagen vale más que 1000 palabras, aquí van a entender ustedes eso de forma perfecta. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo algunos antígenos que son monovalentes, ¿sí? Y el grado de avidez es bajo, ¿sí? Ya cuando entonces tenemos ya algunos antígenos que están dispuestos en la superficie de ese microorganismo que permiten ser bivalentes, hace que esa afinidad, por ejemplo, esa avidez, perdón, de ese inmunoglobulina G sea alta. En este caso, por ejemplo, tenemos una inmunoglobulina M, diferentes inmunoglobulinas M pegadas por la cadena J, formando un complejo de 5 inmunoglobulinas.
Entonces, si solamente se pega un antígeno de baja afinidad a esta inmunoglobulina M, pues no se van a activar las regiones FC de este anticuerpo. En cambio, si tenemos una gran porción de membrana con diferentes antígenos polivalentes, va a ser entonces que estos diferentes anticuerpos se unan a esos epítopos de esos antígenos y esa unión grande de alta avidez, ¿sí?, dada por el hecho de que se unen diferentes anticuerpos a esos antígenos sobre la superficie del microorganismo, causa una respuesta inmunológica altamente eficaz. ¿Por qué existe esto, muchachos? Para evitar reaccionar contra autoanticuerpos, ¿sí? Porque podríamos decirlo así, pueden haber moléculas por ahí solubles de nosotros, que son moléculas que pueden interactuar contra algunas de estas inmunoglobulinas. Entonces, si se pega una inmunoglobulina, además es de baja afinidad, pues no se va a dar un cambio conformacional en el anticuerpo y no va a activar ni el complemento ni nada. En cambio, si yo tengo un microorganismo que está tuquio de esos antígenos y tuquio de esos epítopos, pues entonces un gorrión no hace primavera y el hecho de que hayan muchos antígenos, pues va a hacer una activación mucho más importante debido a esa alta avidez en la interacción. Eso también permite, dependiendo de la concentración de antígenos anticuerpos, permite entonces la formación de diferentes grados de complejos dependiendo de la equivalencia de acuerdo a la concentración. Entonces, por ejemplo, si tenemos muchos exceso de anticuerpos, vamos a tener entonces algunos anticuerpos que se van a quedar sin antígenos, y si tenemos muchísimo antígeno, vamos a quedar con algunos antígenos que son los anticuerpos. Pero si estamos en la zona de equivalencia, se pueden formar grandes inmunocomplejos, y pues obviamente estos inmunocomplejos se van a precipitar o van a tener diferentes comportamientos en pruebas inmunológicas, y eso va a permitir identificar estos inmunocomplejos grandes. Esto no solamente sirve en micro, esto de hecho sirve mucho en inmunidad, en desarrollo de vacunas y también en estudios de enfermedades autoinmunes. Entonces, precisamente cuando se dan esas interacción de la región de reconocimiento del antígeno en el anticuerpo con ese antígeno, se dan entonces los cambios conformacionales que van a permitir, por ejemplo, que la inmunoglobulina G, ese receptor FC, se pegue en macrófago y el macrófago se trague ese antígeno que antes no había podido descubrir porque no tenía nada que activar a los TLRs, o por ejemplo va a permitir que a ese anticuerpo que está pegado al microorganismo se le pegue el C1Q y arranque la respuesta del complemento. Entonces, por eso es que finalmente muchas veces la respuesta adaptativa es la que finalmente va a acabar con el microorganismo, porque cuando el microorganismo invade, pues tiene una serie de mecanismos para evitar que el sistema inmune detecte sus antígenos, pero pues esos microorganismos en esa guerra en los tejidos se van muriendo, los fagocitan o se lisan, entonces los macrófagos ya empiezan a presentar los antígenos, las células dendríticas se llevan las cosas a los ganglios linfáticos, los pedacitos de microorganismos se van por vía linfática y llegan, además, si son de menos de 70.000 kiloaltos, van a llegar allá a las zonas donde están los linfocitos B con su inmunoglobulina M van a detectar eso, van a fagocitar esos antígenos, se lo van a presentar a los linfocitos T y se va a empezar a amplificar esa respuesta inmune. Y lo mismo, los anticuerpos que se van generando circulantes se van a pegar a esos nuevos epítopos ya inmunógenos altamente inmunodominantes e inmunopotentes, y van a permitir, por ejemplo, la activación de los anticuerpos. Entonces, miremos aquí ya un poquito más molecular. Este es un artículo muy bonito que me encontré montándoles esta clase sobre los receptores FC de las células del sistema inmune innato que hacen representación de antígenos. Entonces, acá tenemos el procesamiento de antígenos recubiertos por anticuerpos en las células dendríticas de estirpe monocítica, ¿sí? Entonces, miremos diferentes vías. Entonces, por ejemplo, si es un virus, este virus que va circulando, los anticuerpos, por ejemplo, los anticuerpos producidos por la vacuna de Pfizer, que son específicos de la proteína S, de la región RBD, que es la región más inmunodominante, ¿sí? Entonces, estos anticuerpos unidos al virus, que además al pegarse a esa región hacen que el virus no pueda interactuar con el cuerpo, se van a unir entonces a los receptores FC de la membrana celular de las células dendríticas. Estos receptores FC se van a internar dentro del organismo por fagocitosis, pinocitosis mediada por receptores, ¿sí? Estos entonces anticuerpos se van a unir a la proteína TRIM21 y esto se va a llevar entonces al proteosoma.
Al romper en el proteosoma estos diferentes péptidos, estos péptidos ya se pueden montar en el retículo endoplásmico, en el complejo mayor de histocompatibilidad, y miren ustedes lo bonito, la célula dendrítica o el macrófago que le estaba presentando los pedacitos de virus a las células T para que el maestro de orquesta supiera cómo era el parche, al mismo tiempo no solamente presenta el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, sino que presenta también en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 esos pedacitos de antígenos altamente importantes para la respuesta inmune y los va a presentar en el complejo 1 para que los linfocitos CD8 digan, contra esto es contra lo que hay que reaccionar. Entonces, después de que quedaron activados por esas células dendríticas monocíticas, van a ir al tejido donde está el virus, en este caso la mucosa respiratoria, y van a empezar a matar todas las células respiratorias del árbol respiratorio que tengan esos antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Por el otro lado, la unión con otros receptores FC van a hacer entonces que se dé la señalización intracelular a través de estas tirosinquinasas tipo SIC que interactúan con los residuos ITAM de las cadenas intracelulares, y esto va a llevar entonces a varios procesos. Por un lado, se va a entonces dar la maduración de los fagosomas y endosomas, donde se va a permitir entonces el procesamiento de los antígenos, la unión a las proteínas TAP1 y TAP2, y eso va a permitir entonces que se presenten o que se restrinjan a los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2. Los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2 se le van a presentar a ¿quiénes? A las células CD4 de su receptor tipo TCR, y ese anticuerpo que inició la respuesta, el complejo mayor de histocompatibilidad y el receptor de célula T son primos antiguos. Acuérdense que todos vienen desde el mismo punto, o desde lo mismo desde el punto de vista inmunológico. Por otro lado, hay algunas cadenas que se unen, especialmente estas regiones comunes de cadenas gamma que permiten la protección de ciertos complejos de anticuerpo y antígeno, y es precisamente para que se produzca la protección y la degradación de estos antígenos, se extruyan hacia el protosoma para que se puedan presentar por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, para presentar el MHC1 que seleccionan los citotóxicos, puede ser vía la protección de degradación en los endosomas tempranos o el establecimiento de internalización de los complejos de antígenos anticuerpos a través de las proteínas TRIM21 que lleven al procesamiento de estos complejos proteicos en el proteosoma y que se presenten en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, sea cual sean las funciones, pues tenemos diferentes tipos de acciones que se van a hacer allí, que son las funciones, pues, efectoras. Y estas las vamos a ampliar en la clase con Juan David, pero esto va a depender, todas estas funciones dependen de las regiones constantes. Entonces, la unión que sea una inmunoglobulina soluble de membrana depende del tipo de cadena pesada, de la región constante. Neutralización de patógenos, la unión epitopos-claves, pues obviamente esto sí depende pues, de las regiones variables. La fagocitosis, eliminación o presentación de antígenos, depende de que esos anticuerpos unidos a los antígenos, que tengan buena avidez y buena afinidad, pues sean reconocidos por los receptores FC de las células. Por otro lado, la unión de esos antígenos con esos anticuerpos va a producir entonces la activación de la vía clásica. Por otro lado está la citotoxicidad dependiente de anticuerpos que puede activar linfocitos CD8, macrófagos y células NK. Y todos estos procesos, como vemos acá, esto va a facilitar obviamente la producción de citoquinas, porque si aquí estamos hablando de una célula, por ejemplo, monocítica, dependiendo del tipo de antígenos, que procese, va a producir respuestas de anticuerpos que seleccionan vías TH1, TH2 o TH17, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, por ejemplo, la producción de interleuquina 12 que lleva respuestas TH1, la interleuquina 4 que lleva respuestas TH2 o la interleuquina 23 que lleva respuestas TH17. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa o qué es lo que ocurre con los anticuerpos que hace que mejoren su función en el tiempo a medida que se va haciendo la respuesta de anticuerpos? Entonces, lo primero es que los anticuerpos que reaccionan contra esos antígenos generalmente son anticuerpos de baja afinidad. Entonces, lo que se da es la maduración de la afinidad por mutaciones somáticas de la región variable,
Y este proceso es muy importante, por ejemplo, para diagnosticar, como les había dicho, infecciones, recientes de infecciones ya un poquito más viejas. Por otro lado, los anticuerpos van a pasar de su forma de membrana a su forma secretada. Entonces, los inmunoglobulinas M, que están pegados inicialmente de membrana, van a empezar a ser secretadas, y por eso es que nosotros, cuando vemos una infección por dengue que apenas lleva 5 días, pues pedimos una inmunoglobulina M para ver si hay una respuesta aguda a esa infección. Pero el punto más importante del proceso de respuesta inmune es el famoso cambio de isotipo. Y ese cambio de isotipo solamente se da cuando los linfocitos B, que gracias a su receptor M procesaron ese mismo antígeno de ese mismo microorganismo, se encuentran con el linfocito T, y esto ya se da entonces la sinapsis inmunológica B y T que lleva entonces al cambio de isotipo. De los linfocitos que están en la mucosa van a producir inmunoglobulina A, los linfocitos que están en ciertas estructuras linfoides secundarias asociadas a la sangre, como el vaso, los ganglios linfáticos, van a producir inmunoglobulina G, y en el caso de las respuestas alérgicas o las respuestas parasitarias se va a producir inmunoglobulina E, ¿sí? Bueno, entonces ahora analicemos pues cómo se dan un poquito esos cambios, y además como un poquito sobre cuáles son las diferencias en las inmunoglobulinas. Entonces aquí nos ya va viendo como el resumen de esas cosas que vamos aprendiendo. Entonces, ¿cuál es, dependiendo del tipo de inmunoglobulina, el tipo de cadena pesada que tenemos? Es correspondiente en el alfabeto griego al alfabeto latino. La inmunoglobulina D es simplemente una inmunoglobulina, un marcador de superficie, olvídense de esta. Las que nos interesan son estas tres que ya hemos visto, que la de mucosa es que la inmunoglobulina M para el diagnóstico inicial, la inmunoglobulina G para la seroconversión. En el caso de la inmunoglobulina G es muy interesante porque hay diferentes subclases, o sea, aparte de las 5 clases de inmunoglobulinas o isotipos, tenemos diferentes subclases, y esas subclases en el humano llevan a tener 4 clases distintas que va a permitir funciones diferenciadas. Esas funciones diferenciadas, por ejemplo, permiten el paso a la placenta, permiten una fijación más eficiente del complemento, ¿sí? Pues, a nosotros ahora no nos interesa saber que entonces la inmunoglobulina G1 hace tal cosa, la inmunoglobulina G2 produce tal otra, sino saber cuáles son las funciones que ocurren con esa inmunoglobulina G, que es como el guardián del medio interno, ¿sí? Como vemos, las cadenas ligeras kappa o lambda pues son constantes entre todos los tipos de inmunoglobulinas, varía su proporciones dependiendo de si hay o no una clonada, en el caso, por ejemplo, de un tumor en concreto. Entre las subclases también en la inmunoglobulina A tenemos inmunoglobulina A1, inmunoglobulina A2, y ya en el resto de anticuerpos no tenemos subclases, ¿sí? Y los únicos que tienen unión, que se pueden pegar por las colitas, por la región FC, son la inmunoglobulina M, que puede formar incluso complejos pentavalentes, y la inmunoglobulina A, que puede formar 1, 2, 3 o incluso 4 complejos, que es precisamente lo que se ve aquí, la configuración de las cadenas Mi, kappa o lambda, y el número de veces que se pueden unir estos anticuerpos a través de la cadena J, ¿sí? No hay que filosofar, véalo acá reflejado, ¿sí? Entonces tenemos la inmunoglobulina A, que gracias a la cadena J puede formar complejos de hasta 3, se cree que hasta 4, pero la mayoría de veces lo que se encuentran son 3 inmunoglobulinas A unidas. ¿Por qué se hace esto? Precisamente para tratar en la mucosa, en el líquido intestinal. Hay que recordar que nosotros producimos aproximadamente al día 2 a 3 gramos de inmunoglobulinas todo el tiempo. De esos 2 a 3 gramos de inmunoglobulina, el 70% salen en las mucosas, lágrimas, saliva, líquido intestinal, todos los fluidos geniturinarios, etcétera, 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 todo lo que sea mucosa. O sea, la mayoría es para proteger precisamente la entrada, eso tiene bastante lógica. Entonces, muchos de estos anticuerpos que salen secretados de inmunoglobulina A salen unidos a través de las cadenas J, precisamente para lograr que si tienen baja afinidad, la polivalencia facilita entonces las respuestas inmunológicas adecuadas, como por ejemplo que los macrófagos de esa mucosa se traguen esos antígenos que hayan sido unidos al anticuerpo. La inmunoglobulina D, como les dije, es simplemente un receptor que indica esto es un linfocito B, no se preocupen por ese lado. La inmunoglobulina E no va a tener unión de cadenas de J, y lo que va a ser importante es en la defensa de parásitos helmínticos en el intestino, y además ayudan a las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Por ejemplo, las reacciones frente a la vacuna de Pfizer agudas de 30 minutos después de la inyección son indudablemente inmunodependientes.
Y la inmunoglobulina G es la más diversa porque tiene diferentes isotipos y va a tener toda esta serie de acciones: opsonización, activación del complemento, citotoxicidad mediada por anticuerpos, inmunidad neonatal, porque pasa a través de la placenta, y inhibición de los linfocitos B por ciertos mecanismos de regulatorios. La inmunoglobulina M, miren que puede formar hasta 5 cadenas gracias a... Y precisamente si tuvieras la región constante es más cortica, no tuvieras 4 regiones constantes, no podría formar esos complejos multiméricos tan amplios. ¿Por qué la inmunoglobulina M es configurada así? Porque la inmunoglobulina M, como es el primer encuentro con ese antígeno, puede ser que el sitio de unión tenga una baja afinidad por el antígeno. Entonces, al yo unir diferentes cadenas de inmunoglobulina M, estoy haciendo esa sumatoria de las afinidades para tener una alta avidez por antígenos polivalentes. ¿Listo? Y aquí lo que les decía, los cambios de isotipos de las cadenas ligeras son 60% la cadena kappa, 40% la cadena lambda. Entonces, cuando por ejemplo hay gamapatías, se va a ver que el 90% es lambda porque un tumor está produciendo muchas de estas cadenas, ¿sí? Entonces, como les decía yo, los isotipos pues van variando sus funciones específicas efectoras. Entonces, por ejemplo, la inmunoglobulina G puede hacer opsonización de antígenos, entonces va a servir en la sangre, en los líquidos corporales, va a servir también en los intersticios, etcétera. La activación también del complemento, obviamente, por la vía clásica, entonces permite la opsonización para degradación por macrófagos y neutrófilos y la activación de la vía del complemento. Entonces, si ustedes ven complemento, macrófagos y neutrófilos, los anticuerpos son un amplificador de la inmunidad innata, ¿sí? Por eso yo les decía al principio del curso, es imposible aprenderse bien inmunidad solamente viéndolo por módulos, sino que llega un punto donde todo tiene que ver con todo, y aquí es donde ustedes ya están viendo eso. Por otro lado está la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, que es fundamentalmente por las células NK. Acuérdense que las células NK van buscando qué células no presentan complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 para matarlas, mientras que la CD8 miran ya el contenido del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. En este caso, la eliminación de células dependientes de anticuerpos se da gracias precisamente al hecho de que se generan anticuerpos contra las células infectadas y contra los diferentes epítopos. Entonces, al presentarse allí en la membrana, pueden eliminar las células NK a estas células que han estado pues infectadas. Entonces, acá vemos precisamente esto, vemos la neutralización de los microbios directamente, que es el caso de lo que ocurre con las inmunoglobulinas G contra la proteína S, la opsonización y fagocitosis de microorganismos que antes no se habían dejado fagocitar. Entonces, por ejemplo, un neumococo, que su cápsula y su polisacáridos, los macrófagos no les pueden hacer nada. Cuando ya se empiezan a producir inmunoglobulina M contra esas cápsulas polisacáridas, ya los macrófagos se tragan ese neumococo, pero no uniéndose a la cápsula de polisacáridos, sino al anticuerpo que sí logra unirse, porque acuérdense que los anticuerpos se pueden pegar contra antígenos tipo polisacáridos. Por otro lado, sus receptores FC permiten la neutralización dependiente de anticuerpos, la neutralización celular citotóxica, que como lo vemos acá, vemos la célula NK, que va a interactuar con una célula infectada que está presentando los antígenos. Entonces, por ejemplo, teóricamente podría servir para malaria, dado a que las proteínas de membrana eritrocitaria, el PFMP1, se presentan en la membrana del eritrocito. Entonces, ese antígeno se pega al anticuerpo y el anticuerpo ya permite que la célula NK mate el eritrocito. Y obviamente la activación del complemento, que va a hacer dos cosas. Pues uno, el C3b favorece la opsonización por fagocitos, no dependiente de anticuerpos, y también en algunos microorganismos que son susceptibles va a permitir la deposición de todo el anticuerpo en la membrana para el complejo de ataque de membrana. Y además, pues ustedes saben que la activación de anticuerpos y complemento produce inflamación, de ahí pues los flares en lupus y en otras enfermedades autoinmunes, y obviamente la lisis directa de los microorganismos, ¿sí? Ya cómo ocurre en eso, lo que vamos a ver, pues muy chévere en la clase que nos va a dar Juan David. Entonces, los cambios de isotipos van a depender, dependiendo de cuál es la respuesta antigénica, ¿sí? Entonces, los linfocitos B inicialmente están solamente con un anticuerpo tipo inmunoglobulina M e inmunoglobulina D, que la D no sirve para nada, solamente un marcador de, hey, soy un linfocito B. Entonces, el linfocito B con la inmunoglobulina M positiva, al unirse al antígeno, hace ese cambio en el anticuerpo que ya deja de ser unido a membrana y lo empieza a secretar. Esos anticuerpos se unen por la cadena J
y precisamente buscan mejorar la afinidad a punta de avidez, ¿sí? Ya cuando se da entonces la unión del linfocito T con el linfocito B, se da esa sinapsis inmunológica, ya se va a dar entonces los cambios de isotipos. Entonces, si la respuesta inmunológica es TH1, es interleuquina 12 dependiente, se va a dar una respuesta TH1 y esto va a favorecer la secreción de interferón gamma y esa secreción de interferón gamma va a favorecer la aparición de la inmunoglobulina G, particularmente las subclases inmunoglobulina G1 e inmunoglobulina G3, que permiten entonces las respuestas de fagocitosis dependiendo del receptor FC. ¿Por qué se hace esto? Porque si estamos hablando de un organismo intracelular, seguramente está en sangre, seguramente está en los fluidos corporales, y necesitamos poder neutralizar lo poquito que haya circulante de ese microorganismo. Por otro lado, si se da una secreción de interleuquina 4 por parte de esa célula, por ese linfocito T, se va a dar entonces una respuesta de interleuquina 4 y se va a favorecer la expresión de inmunoglobulina E, ¿sí? Y en la mucosa, esto solamente pasa en la mucosa, unas citoquinas específicas que se van a dar allá, como el factor de transformante beta, el APRIL, el BAF, entre otros, va a hacer es que se produzca inmunoglobulina A. Yo quiero ser claro con esto. No es que la ESI es una vía rara y por eso vamos a tener un seminario de este lado, pero la inmunoglobulina A e inmunoglobulina G no son mutuamente excluyentes, ¿sí? Cuando tenemos una respuesta inmune natural frente a un microorganismo, se van a producir las dos, ¿sí? Cuando me refiero a una respuesta natural, esto es muchas veces una cosa que no ocurre con las vacunas, se va a producir una gran cantidad de inmunoglobulina G que va circulando en sangre y a nivel de la mucosa se produce inmunoglobulina A. Entonces, en los ganglios linfáticos y en el vaso se da estimulación tipo interferón gamma y ya en las mucosas como tal se da estimulación vía estas citoquinas. Y esto es pleiotrópico en todo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando uno le dan la vacuna de la polio por vía oral, que es un virus atenuado, esto produce una infección natural. Entonces, como produce una infección en las tripas, esto hace que se produzca gran cantidad de inmunoglobulina A, que va a salir incluso en las lágrimas. Usted le dan la vacuna de la polio por vía oral, y en las lágrimas, si te cogen un poquito de lágrimas y analizan, ahí va a haber inmunoglobulina A producida. ¿Y por qué se da? Por el homing de los linfocitos que va y se localizan entonces en la mucosa. A los linfocitos B de la mucosa le dicen, hey, necesito que tú produzcas inmunoglobulina A para proteger a esta persona en las mucosas. Pero si ya te vas a la sangre, vas a encontrar circulando grandes cantidades de inmunoglobulina G, producto de la presentación de antígenos en los ganglios linfáticos. Entonces, la vida media de esos anticuerpos es bien variable. Miren ustedes que la vida media de esos anticuerpos generalmente es de días, ¿sí? La inmunoglobulina A solamente dura 6 días porque la mayoría va a terminar secretada en la mucosa, y obviamente dependiendo del tipo de mucosa, esa vida media de esa inmunoglobulina va a ser muy variable, ¿sí? Porque sabemos que hasta hay microorganismos que tienen la forma de degradar esa inmunoglobulina A. La inmunoglobulina E es extremadamente corta, su vida media, y su concentración en suero es realmente baja. Esta solamente aumenta en estados patológicos como alergias, por ejemplo, en anafilaxia. La inmunoglobulina G es la que tiene más vida media en el suero. Esta vida media en el suero está dada por el hecho de que circula en la sangre y debe proteger contra estos patógenos circulantes y debe interactuar con cosas en el vaso, en los ganglios linfáticos, etcétera, etcétera. Entonces, es la de mayor concentración en el plasma, ¿sí? Miren que la concentración en el plasma es mayor que la inmunoglobulina A, porque la inmunoglobulina A que está circulando simplemente está esperando para llegar a algún sitio donde pueda ser extruida y secretada directamente a las mucosas. Pero obviamente, pues, de los 2 gramos que producimos al día, el 90% de la inmunoglobulina A que sale secretada en mucosa. Y la inmunoglobulina M también tiene un tiempo de vida relativamente corto, dado que es una inmunoglobulina más que todo natural y obviamente tiene menor concentración que la inmunoglobulina G, que es el producto de todas las inmunoglobulinas G de memoria que uno va secretando de forma constante todo el tiempo. Entonces aquí está pues precisamente estas consideraciones que les dije. Un detalle a decir sobre la inmunoglobulina es que cuando ya la inmunoglobulina E se pega a las células, va a estar durante mucho tiempo su vida media y puede durar meses o años. ¿Por qué se da esta duración de meses? Precisamente por el hecho de que si uno se vuelve a encontrar con el alergeno, vuelve y se degranula y vuelve y da la respuesta alérgica. Eso lo vamos a analizar en el seminario que vamos a hacer sobre alergias. Entonces, como vamos de la táctica a la práctica, pues observemos un poquito cómo es este tema de la respuesta inmunitaria, por ejemplo, en malaria.
Miren ustedes que en malaria, esta es la susceptibilidad de las personas a los diferentes, si da malaria severa, media y el hecho de que haya parasitemia. Noten ustedes una cosa rara, aquí estamos hablando en años. Miren que de 0 a 6 meses no hay nada de susceptibilidad a la malaria para un recién nacido. ¿Por qué se da esto? 6 meses, ¿sí? Precisamente por las inmunoglobulinas de la madre. Pero entonces uno me dice, venga, profe, usted no me dijo que la inmunoglobulina G tiene un tiempo de vida media menor de un mes. ¿Cómo carajos dura 6 meses? Esto se produce gracias a los receptores FC de los fetos y de los neonatos. Resulta que los neonatos, en la placenta, las inmunoglobulinas G, uno de los subtipos de la inmunoglobulina G pasa directo de la madre al feto. Entonces el feto está recibiendo toda la memoria inmunológica durante un tiempo de la madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las diferentes inmunoglobulinas se unen a las células que van fagocitando las proteínas para procesarlas, por eso es que las inmunoglobulinas tienen un tiempo de vida media relativamente corto. Cuando se van deteriorando en el vaso, se van fagocitando y se van simplemente procesando, se hacen por micropinocitosis. Entonces, al unirse a los endosomas, ¿sí? En los endosomas va a estar el receptor FC de los recién nacidos. Entonces, el receptor FC lo que va a hacer es que se va a pegar directamente a estas inmunoglobulinas, ¿sí? Las otras proteínas que no se unen a estos receptores FC se van a degradar en los lisosomas y en los proteosomas. Y finalmente los endosomas, ya cuando se van reciclando, acuérdense que eso hay un tráfico de endosomas que es constante en las células, estos anticuerpos que quedaron unidos al receptor neonatal o fetal van a ser protegidos y van a salir excretados otra vez a la circulación sanguínea. Entonces, por eso de un mes de vida media de la inmunoglobulina G, los neonatos van a tener 6, incluso hasta 9 meses de protección por estas inmunoglobulinas. Ahí ya entendemos ese concepto que habíamos visto en malaria. Asimismo, pues, diferentes tipos de vacunas van a favorecer diferentes tipos de respuesta a anticuerpos. Entonces, por ejemplo, la polio, cuando es la vacuna polio atenuada, va a producir una gran cantidad de inmunoglobulina de mucosa. Mientras que el virus inyectado, ¿sí? Lo que va a hacer es producir una respuesta inmunoglobulina G un poco más exclusiva. Y esto, entonces, la neutralización del virus se va a dar es por la inmunoglobulina G. Entonces, cuando yo me vuelvo a exponer a la polio, el virus entra a la célula intestinal y después va a ir a las células sanguíneas para poder ir después a infectar las motoneuronas inferiores en la médula espinal. Pero al tratar de pasar por la sangre, la inmunoglobulina G le va a decir yuca y la va a matar. La vacuna de virus atenuado, que es por vía oral, que es la vacuna Sabin, esa va a llegar es por mucosa, va a llegar esa a la mucosa y va a producir grandes cantidades de inmunoglobulina A. Entonces, lo que va a hacer es que va a parar la polio, inmediatamente ingresa al cuerpo. El gran peligro de la vacuna de polio virus atenuada Sabin es que al ser atenuada en algunos pacientes con leucemia, pacientes con inmunosupresión profunda, les va a dar polio por la vacuna, ¿sí? Ese es el famoso polio vacunal, y el último caso de polio vacunal en Manizales fue en el año 1994 en Aranzazu. Otros, por ejemplo, los toxoides lo que van a hacer es favorecer la aparición de anticuerpos antitoxina neutralizantes de forma sistémica por inmunoglobulina G, y estos son los que se utilizan en las DPT, por ejemplo, que es las que van en contra de tétano y difteria, ¿sí? La hepatitis A o hepatitis B, que utilizan proteínas recombinantes de envoltura viral, lo que hacen es producir, gracias a su procesamiento, anticuerpos neutralizantes, tanto de mucosa como sistémicas de inmunoglobulina G, para permitir en el caso de la hepatitis A, pues prevenir la inmunidad, la infección por vía oral. En el caso de la hepatitis B, prevenir la infección parenteral, como ocurre, por ejemplo, en una transfusión o en el caso de nosotros como personal de salud cuando nos chuzamos. Y como les había dicho, las vacunas de los encapsulados, donde está hemófilos, influenza, neumococo y meningococo, son vacunas conjugadas llenas de polisacáridos capsulares que lo que van a hacer es pegarse a un subgrupo especial de linfocitos B, que son los linfocitos de la zona marginal del vaso, para que produzcan opsonización y fagocitosis y se produzcan grandes cantidades de inmunoglobulina M y G. El problema es que esta inmunoglobulina M y G, esos linfocitos B, muchas veces se pueden desaparecer o pueden morir, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas veces para el neumococo se necesita hacer varios refuerzos, y no se pone solamente una vacuna en la vida y listo, como ocurre con otros virus, por ejemplo.
Entonces, las características generales de los linfocitos B, el número total de linfocitos en el organismo es de 10 a la 12, ¿sí? Cada segundo entran en la circulación más o menos 5 millones de linfocitos y el 30% de estos son linfocitos B. Estos linfocitos B pierden la molécula CXCR4 que los mantiene en la médula. Esa es la forma en que ellos ya salen maduros. Al perder ese receptor de membrana, se sueltan de la médula y empiezan a circular por el cuerpo, y eso mismo los puede encontrar en el cuadro hemático. Terminan su maduración en la periferia y el vaso, precisamente porque allí es donde se van a encontrar con los antígenos, que es lo que permite su maduración. Todo linfocito B va a poseer en su membrana decenas de miles de moléculas de inmunoglobulina M, que son los receptores de membrana, y pues ya uno va entendiendo precisamente la importancia de las respuestas polivalentes. Y este receptor de inmunoglobulina M, que viene siendo el receptor de linfocito B, se va a unir entonces a un antígeno específico y va a permitir entonces la selección clonal de ese frente a ese antígeno. En la membrana del linfocito B hay aproximadamente 100.000 receptores de célula B, y la inmunoglobulina D evita que el linfocito B se haga tolerante al antígeno que captura la inmunoglobulina M. Esa es precisamente como la función, que de hecho me acabo de enterar montando esta clase. Esa es la función de la inmunoglobulina D como tal en el cuerpo. Entonces tenemos dos poblaciones de linfocitos B, ¿cierto? Tenemos los linfocitos B, que son los B1, que son los que se van a desarrollar en el hígado fetal, se van a dar por las células madre fetales. Esto se va a dar pues como tal en el hígado, se va entonces a pasar por todo el proceso de maduración de ProB, PreB, donde ya va a tener entonces receptor inmaduro, y ya finalmente el linfocito B, que va a tener el receptor de membrana, tanto D como M, pero no va a ser maduro hasta que ya no tenga como tal, por ejemplo, el receptor CD5. Por otro lado, en la médula ósea, ya en nosotros, pues ya después de la vida fetal, estos se van a empezar a producir en la médula ósea, y ahí uno entiende entonces el mieloma múltiple, ¿no? Mieloma múltiple va a ser un cáncer de este tipo de células, y este tipo de células va a producir entonces un linfocito B allí que se va a quedar en la médula ósea y que va a empezar a producir grandes cantidades de anticuerpos de forma descontrolada. Entonces, estos vasos ya prevé, estos linfocitos B prevé, van finalmente a pasar a linfocito B inmaduro con su receptor de membrana, que es el receptor de inmunoglobulina M, pierde entonces el CXCR2, va por vía sanguínea, llega a los diferentes tejidos, uno de los más importantes es el vaso, y allí se van a configurar dos linajes de linfocitos. Por un lado están los linfocitos B2 foliculares, que son los linfocitos B clásicos, que es los que van a dar las células plasmáticas en los ganglios linfáticos, y por otro lado están los linfocitos B2 de la zona marginal, ¿sí? Que estos linfocitos B2 de la zona marginal van a tener fundamentalmente receptor del complemento 2. ¿Por qué tienen receptor del complemento 2? Porque, como les mencioné yo, los linfocitos de la zona marginal van a reaccionar fundamentalmente contra antígenos tipo polisacáridos. Estos antígenos sacáridos son los que van a tener, por ejemplo, las bacterias capsuladas. Entonces, como esas bacterias muchas veces capsuladas lo que hacen es activar el complemento por la vía alterna, el hecho de que esas bacterias ya tengan algo de complemento pegado hace que este receptor CR2 permita un mejor procesamiento de esas bacterias capsuladas. Por eso, si a uno le quitan el vaso y le entra un hemófilus o le entra un meningococo, le entra un neumococo, la mortalidad es del 100%, así no tenga una terapia antibiótica temprana. Por eso esos pacientes sin vaso se deben vacunar para tratar de favorecer esta respuesta inmunológica sin una infección natural. Entonces, el proceso que se hace entonces es, tenemos la célula madre, después se va a formar el prelinfocito B, donde van a estar entonces las cadenas pesadas citoplásmicas y el prereceptor B. Después este linfocito ya inmaduro va a madurar su inmunoglobulina M de membrana y va a expresar la inmunoglobulina D, que como aprendimos es una inmunoglobulina especial para evitar de que los linfocitos B produzcan anergia ante un antígeno nuevo que se pegue al linfocito M. Y ya entonces este linfocito maduro es el que va a estar circulando en la sangre. Unos se van a ir a los folículos, otros a las zonas marginales del vaso, y allí entonces van a estar listos. Cuando se unen entonces al anticuerpo, se van a activar, va a producir entonces una secreción de inmunoglobulina M de baja intensidad.
Acuérdense que esas inmunoglobulinas M son inmunoglobulinas de baja afinidad que necesitan la polivalencia para poder hacer respuestas de anticuerpos, y esos linfocitos B entonces se van a encontrar con sus linfocitos T en el ganglio linfático, van a permitir entonces la maduración de la afinidad y el cambio de isotipo que ya va a llevar a las células plasmáticas maduras que hacen la secreción completa de anticuerpos como tal. Entonces, obviamente, esos linfocitos B, dependiendo de dónde estén y a qué van a reaccionar, pues van a ser importantes sus diferentes receptores de membrana. Entonces, en esas moléculas, en esos receptores pues, de membrana como tal, van a tener entonces los receptores de antígenos, que es análogo a la inmunoglobulina de membrana, los receptores de complemento para poder reaccionar frente a una aparición de un microorganismo que se unió al complemento por la vía alternativa. Los coestimuladores, el CD40, que es el más importante para la estimulación linfocito B, linfocito T. Los receptores TLR, que tienen todos los que se les pueda ocurrir, no solamente TLR 5, 7 y 9, sino que realmente tienen la mayoría de los receptores TLR. Y por otro lado, pues va a tener obviamente la posibilidad de secretar citoquinas, donde pues dependiendo de qué tipo de antígeno se una y cuál es, cómo está ese ambiente, dependiendo obviamente de inflamación y todo eso, pues puede producir interleuquina 1, que es de inflamación, interleuquina 4 para respuesta TH2, interleuquina 5 para mastocitos, interleuquina 6 para reactantes de fase aguda, interleuquina 7 que no me acuerdo, interleuquina 8 para neutrófilos, interleuquina 10 para disminuir la respuesta inflamatoria, la interleuquina 15 que tampoco me acuerdo, y el interferón, obviamente, cuando se ha detectado, por ejemplo, un virus. Entonces, en el libro, pues, de Rojas, que les encanta poner listas de cosas, ahí están los receptores para que los tengan presentes. ¿Por qué? Porque de pronto les va a tocar ahorita en ronda un paciente con un cáncer de células B, y le va a decir ese cáncer es positivo para CD25, CD30, CD121, entonces que usted sepa qué es lo que está sobreexpresando, qué está expresando ese receptor en la membrana. Así entonces tenemos dos tipos de estimulación antigénica, tenemos la estimulación T dependiente, esta estimulación T dependiente va a ser dada básicamente por antígenos proteicos. Estos antígenos proteicos, pues una vez se une el antígeno con el receptor de célula M, con la inmunoglobulina M, con el BSR, va a hacer entonces que se dé un proceso de fagocitosis. La fagocitosis hace que el linfocito B se vuelva presentador de antígenos, y esta interacción entonces entre los dos es lo que va a dar la sinapsis inmunológica ya como tal. Esto permite entonces que se dé el cambio de isotipo y que se dé una respuesta de alta afinidad de anticuerpos, y además que hayan células B de larga vida, ¿sí? Por eso es la importancia de estas respuestas T dependientes para la memoria inmunológica. Entonces, en el caso, por ejemplo, de COVID, lo que se hace es tratar de hacer una respuesta T dependiente, y por eso lo que le inyectan a uno es un ARN mensajero, porque el ARN mensajero produce ¿qué? Proteínas, y las proteínas producen respuestas de anticuerpos T dependiente, que son las mejores y las que sí producen memoria inmunológica. Las respuestas T independientes generalmente son elicitadas por el receptor de memoria, los linfocitos B de la célula marginal, los cuales van a interactuar contra los polisacáridos, por ejemplo, de la membrana. Estos van a ser entonces facilitados además por otras señales como el complemento. Por eso estos linfocitos de la zona marginal tienen receptor del complemento 2, hacen que produzcan grandes cantidades de inmunoglobulina M, pero estos son anticuerpos de baja afinidad, y además esas células plasmáticas están condenadas a suicidarse, ¿sí? Aquí vemos un poquito pues más claro esto. Las respuestas T, que son T dependientes, siempre van a ocurrir generalmente en vaso y órganos linfáticos secundarios, particularmente los ganglios linfáticos. Por eso se da entonces esta reacción de la creación de los centros germinales que vamos a hablar ahorita. Mientras que los linfocitos de la zona marginal van a estar en vaso, cavidad peritoneal y tejidos mucosos. Y obviamente, pues, como les dije ahorita, estas respuestas son un poquito más cortas como tal. Está pues como muy bien resumido esto. Entonces, cuando los linfocitos B ingresan a los órganos linfoides secundarios, los linfocitos B maduros son llamados entonces por este factor quimioatrayente de los linfocitos B, el CXCL13, generada por los folículos linfoides de los ganglios, ¿sí? Entonces esto va a hacer que los linfocitos maduros, que son capaces de secretar anticuerpos, estén allí como tal en el ganglio y se queden allí para poder secretar anticuerpos.
Esto además se favorece gracias a proteínas como la LFA1 y CAM1, que le permite adherirse a los endotelios de las venas postcapilares. Acuérdense que ese paso de esos linfocitos siempre son ya después del capilar en la parte venosa. Y ya si allí ya maduros no se encuentran con ningún antígeno, salen como tal a la circulación, y ya si pasados 2 o 3 días no encuentran un antígeno, se mueren por apoptosis. Entonces esto es, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que como por ejemplo, un virus que no tenía muchos antígenos expuestos en el exterior, finalmente terminaba detectado por los linfocitos B y se generaban anticuerpos? Recuérdense que en un tejido, mientras se va dando la destrucción y lisis de las células, van a haber antígenos que van a llegar a través de los vasos linfáticos. Entonces, si los antígenos son muy grandes, esos antígenos van a llegar a los macrófagos que están en el seno capsular y los macrófagos van a hacer la presentación de antígeno. Por otro lado, si los antígenos son menores de 70 kilodalton, ellos van a llegar directamente por los conductos linfáticos, van a llegar directamente allá, a los folículos donde están las células dendríticas foliculares. Y como habíamos visto, las células dendríticas foliculares son especialistas en activar los TH0, arrancar esa respuesta inmune. Entonces, estos TH0 se unen con las células dendríticas y dependiendo de la respuesta, TH1, TH17 o TH2, pues obviamente se va a dar entonces la expresión de un tipo de respuesta inmunitaria. Y además, esos linfocitos B, que pueden llegar por diferentes vías, esos linfocitos B, como vimos, si están maduros, van a ser seleccionados por, los linfocitos pues van a ser seleccionados por su perfil de receptores CXCR, especialmente el 13, y esto va a hacer entonces que ingresen allá a esos centros foliculares y como son linfocitos maduros, apenas logren interactuar con ese linfocito, con ese antígeno, pues van a presentarle se van a volver célula presentadora de antígeno, se lo presentan a los linfocitos T activados, y si la respuesta era interferón gamma, pues vamos a tener entonces inmunoglobulina G. Si es una respuesta dependiente de estas citoquinas que vimos en mucosas, van a ser inmunoglobulina A y así sucesivamente. Entonces los antígenos grandes pueden llegar vía directa a los folículos y los antígenos pequeños llegan directamente a los folículos por los conductos y los antígenos grandes son llevados básicamente a los folículos por los macrófagos como tal. Entonces, los efectos entonces de la interacción de los receptores con los linfocitos B van a producir cambios en esos linfocitos B. Entonces, al empezar a interactuar con los antígenos, con antígenos solubles o antígenos presentados por los linfocitos, por los macrófagos, al interactuar con esos antígenos que son importantes, va a haber entonces el aumento de la expresión del receptor CCR7, que va a llevar entonces a que estos linfocitos B migren a la célula T. ¿Para qué migran a la célula T? Para que el linfocito B específico le presente al linfocito T y se dé la respuesta mancomunal, celular y humoral. También va entonces a aumentar la expresión de los coestimuladores para aumentar la posibilidad de activar los linfocitos T, porque acuérdense que los linfocitos B son células presentadoras de antígenos. También van a empezar a incrementar la expresión de los receptores para la célula T y las citoquinas, misma función, y además se van a empezar a incrementar la expresión de proteínas antiapoptóticas que van a llevar entonces a la supervivencia de los linfocitos B. Una célula activada tumoral precisamente tiene este aumento de proteínas antiapoptóticas que explica esos mielomas múltiples monoclonales. Entonces miren que básicamente todos los caminos llevan a Roma. Aquí tenemos, por ejemplo, un linfocito de la zona marginal, que se le va a pegar a un microorganismo que tiene cápsula, por ejemplo. Entonces a ese microorganismo se le pegó entonces el C3, ese C3 activa el receptor del complemento, se da entonces un aumento de señales o un favorecimiento de las señales del receptor B o de la inmunoglobulina M que va a facilitar precisamente esa transducción de señales. Entonces esto lleva a proliferación y diferenciación por unión al antígeno. Por otro lado, aparte de las señales BCR, si es un microorganismo que no está cubierto por cápsula y tiene su lipopolisacárido pelado, su flagelina pelada, su ácido teicoico pelado o su peptidoglicano pelado, pues entonces los diferentes TLRs van a hacer transducción de señales que van a llevar a proliferación y diferenciación también de estos linfocitos. Y obviamente, pues ya metiéndole un poquito más de complicación a la cosa, pues hay diferentes tipos de señales, ¿sí? Entonces, la unión de estas señales del receptor
¿sí? Del receptor E y de la inmunoglobulina M va a llevar a que se den diferentes señales intracelulares mediadas por tirosinquinasas, y esas tirosinquinasas, básicamente derivadas de la citamidas C y K, van a llevar entonces a la unión de, a la activación, perdón, de inositol trifosfato y diacilglicerol, y estas entonces llevan a la activación del MIC-C, que es un factor de transcripción que lleva a proliferación, y lleva también, por ejemplo, a la activación del factor nuclear de las cadenas kappa de los linfocitos B, que lleva a la expresión, junto con el AP1, lleva entonces a la expresión de proteínas proinflamatorias. Por otro lado, las proteínas adaptadoras llevan a otras cascadas de señalización intracelular, especialmente dependiente de las proteínas RAS, GTP, dependientes de GTP, que van a llevar entonces a cambios citoesqueléticos que permiten, por ejemplo, que el linfocito se suelte, se vaya migrando, haga diapedesis, ¿sí? Ahí se ya va viendo un poquito más claro esto. Entonces, la interacción de los linfocitos B y T son claves, ¿por qué? Porque el linfocito B maduro, que lo llamaron a que llegara ya por tema de quimiotaxis y porque se empezaron a expresar proteínas de unión intercelular y además por citoquinas, hace que esa expresión entonces de esos receptores haga que se empiece a acercar entonces a la zona donde están los linfocitos T. Esos linfocitos B que ya venían activados por ese antígeno, produciendo más BCR7, CD40, receptores de citoquinas, produciendo más citoquinas, se va a acercar al linfocito T. Entonces, una de las cosas que hizo el antígeno por el linfocito B es aumentar la expresión del CD40. El CD40 se va a pegar al ligando CD40 en el linfocito T y entonces se va a dar una transducción de señales y el linfocito T se va a activar. Entonces, el linfocito T, al reconocer el antígeno, le va a mostrar citoquinas, le va a excretar citoquinas a ese linfocito B, y ese linfocito B va a hacer transducción de señales que va a llevar a la diferenciación, cambio de isotipo. Entonces, por ejemplo, si era interferón gamma, este linfocito B va a producir inmunoglobulina G. Si son esas otras citoquinas en mucosas, va a producir inmunoglobulina A, etcétera, ¿sí? Y esto entonces lleva a múltiples interacciones que favorecen la respuesta de estos linfocitos B y T en los puntos donde se necesita, que es básicamente en los centros germinales, ¿sí? Entonces, como vemos acá tenemos un antígeno proteico, que tiene, por ejemplo, un antígeno de célula B que está en la superficie. Entonces, aquí viene el antígeno con este epítopo que activa linfocitos B, ¿sí? Y por otro lado tiene un epítopo escondidito que solamente se va a poder activar este epítopo si se presenta a través de las formas canónicas de presentación. Entonces, ¿qué pasa? Este antígeno va a ser procesado, por ejemplo, por los linfocitos, por las células dendríticas, lo degrada proteolíticamente, va a coger este antígeno que estaba ya escondidito, lo va a poner en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y va a hacer entonces que esta célula T se expanda clonalmente, ¿sí? Por otro lado, este mismo antígeno se va a ir a través de los diferentes mecanismos, sea dependiente de macrófago por los conductos, va a llegar entonces a las zonas donde está la célula B, en los folículos primarios, y ese antígeno de superficie va a interactuar con la inmunoglobulina M de superficie del linfocito B, lo va a activar, va a hacer que fagocite esto, se lo va a llevar entonces a la zona T, y allí en la zona T va a haber la interacción entre las dos, que ya vimos que es dependiente de CD40. Esto lleva entonces a diferentes caminos. Entonces, algunas de las células T que son activadas de forma extracelular, en focos extracelulares, se van a desarrollar en forma de células T foliculares y van a migrar como tal a los folículos. Allí, algunas de las células B activadas, que son estas células que teníamos aquí, se van a meter allá en el folículo y van a formar ya los centros germinales. Cuando tenemos una infección ya en respuesta adaptativa, se van a formar estos centros germinales donde vamos a tener de la mano respuesta a células T más respuesta a células B como tal. Entonces, así es como se ve la formación de esos centros germinales. Aquí es donde ya están estas interacciones de estos linfocitos B y T altamente seleccionados que responden a antígenos y por eso se da, entre otras, las adenopatías. Cuando uno tiene una adenopatía y cuando se van presentando adenopatías o se sienten esos ganglios es precisamente porque se están dando esta formación en los centros germinales, que ocurren en las GALT, ¿sí? En las MALT, y obviamente también en los ganglios linfáticos como tal. Entonces, bueno, esto ya lo hablamos y ya vimos cómo era todo ese tema de migración, no me voy a detener mucho allí. Y también pues esta parte del foco, de los focos extrafoliculares. Estas dos gráficas es el resumen de la de ahorita, sino que en español para
favorecerles a ustedes entonces la estudiada. Entonces ya para finalizar, la generación de las células plasmáticas ya maduras se va a dar entonces por acción de las diferentes interleuquinas que producen la proliferación de los linfocitos B. Ya los linfocitos B pierden la inmunoglobulina M unida a membrana, que es el receptor de célula B, y van a dejar de ser CD19 positivas y van a migrar a los centros foliculares para poder excretar inmunoglobulinas. Van a adquirir el CXCR4, otras moléculas como el CD20, CD22 y complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, produciéndose ya como células plasmáticas. Una célula plasmática va a producir 2000 moléculas de anticuerpos por segundo, y ya ese tipo de células plasmáticas van a ser, independientes. Tenemos las células plasmáticas de vida corta, que son las que generalmente están en mucosas y en vaso y que se activaron contra antígenos no proteicos, y las células de vida larga plasmáticas son aquellas que ya miden a las células de médula ósea y desde allí van a producir antígenos por años. Y aquí entonces ya tenemos todo ese resumen de todas las fases que vimos el día de hoy. Listo, muchachos. Pregunta, muchachos, ¿sí lo de inmunología es muy denso. Para los que me hayan puesto cuidado y no se hubieran quedado ahí viendo novelas o los estaba acariciando el novio, ¿sí me entendieron, muchachos? ¿Sí fui claro con lo que les expliqué el día de hoy? Ya unieron de pronto algunos punticos de cosas que hemos hablado, de vacunas, de respuesta a anticuerpos, de por qué los fetos tenían, de los neonatos tenían inmunoglobulinas. Por eso, muchachos, yo les recomiendo mucho una cosa, miren, ustedes en medicina interna, en pediatría, se van a enfrentar con pacientes con linfoma, con pacientes con leucemias, o les va a tocar el chicharrón en medicina interna de la macroglobulinemia de Waldenstrom o la gamapatía monoclonal. Guarden este hijo de puta video, para que cuando lleguen allá a medicina interna, usted vuelva y ven una horita la clase, después lee el paper o lee la cosa ya del paciente, así les queda. Les juro que si ustedes vuelven a este video en años posteriores, van a quedar mucho más claros.